Bienvenidos sean ustedes un día más al canal. Yo soy Nina y hoy les voy a mostrar cómo con 2 huevos podemos hacer 18 bizcochuelos de chocolate. Bueno, entonces para comenzar vamos a partir los 2 huevos que les había comentado anteriormente. Y les voy a decir que esta receta está muy buena porque como los huevos están bastante caros, al llevar pocos huevos nos va a salir un poco más económico. Voy a utilizar esta taza como medida porque muchos de ustedes siempre me dicen que no tienen balanza y ahí les dejo anotadas las medidas de esta taza. Es una taza común y corriente. De todas maneras, en la descripción del video les voy a dejar anotada la receta en gramos y en tazas, por si algunos de ustedes prefieren medir o más bien dicho pesar con una balanza los ingredientes. Pero sí es cierto que hay muchos que no tienen balanza y siempre me piden que se las pase la receta en tazas. Y no es una taza medidora por la misma razón, porque la mayoría no tiene tazas medidoras en la casa. Bueno, le voy a agregar azúcar y es 1,5 tazas de azúcar. Con esta cantidad de azúcar no sale ni muy dulce ni tampoco sale insípido, sale bien, sale rico. Ahora voy a utilizar harina. Yo voy a estar utilizando esta harina que es leudante, o como se le conoce en otros países también como harina preparada. Pero si ustedes no tienen o no consiguen esta harina, no se hagan ningún problema. Pueden utilizar la harina de todo uso, la harina común, y le van a tener que agregar polvo de hornear, o también como se le conoce polvo Royal. Y la proporción para poder agregarle el polvo Royal es la siguiente. Por ejemplo, si ustedes lo van a hacer con tazas a la medida, entonces por cada taza de harina común que ustedes utilicen van a poner 1 cucharadita de polvo de hornear. En este caso son 4 tazas de harina, entonces serían 4 cucharaditas de polvo de hornear. Y también les voy a pasar la proporción en gramos para los que quieran hacerlo más exacto. Digamos, por cada 100 gramos de harina común le van a poner 5 gramos de polvo de hornear. Y de esa manera ustedes van a convertir la harina común en harina leudante. Y ahí se solucionó el problema. Así que sea que encuentren o no encuentren harina leudante, lo pueden solucionar así muy fácilmente. Ahora, el siguiente ingrediente que voy a estar agregando va a ser el chocolate, digamos, el cacao. Yo estoy utilizando este que es Nesquik, que no sé si en todos los países hay, pero les digo lo que es. Es cacao con azúcar. Es lo que se usa para mezclarlo con la leche y hacer leche chocolatada. Voy a utilizar 2 tazas. Pueden usar esta marca u otra marca, o incluso podrían utilizar cacao amargo. A mí me gusta más con este cacao endulzado que con el cacao amargo. Voy a utilizar ahora esencia de vainilla y le voy a poner a ojo, pero aproximadamente es 1 cucharada sopera llenita. Y ahora le voy a poner la leche. Puede ser leche entera o puede ser leche descremada, o incluso les digo más, si no tuvieran leche puede ser agua. Háganlo, que van a ver que no pasa nada. Si se quedan sin leche lo pueden hacer igualmente a estos bizcochuelos. Le voy a estar colocando 2 tazas bien llenitas de leche. Y como habrán notado, yo no voy batiendo a medida que voy agregando cada cosa, sino que al final voy a batir todo. Y les voy a dar un tip muy bueno para que ustedes se puedan dar cuenta cuándo es suficiente el batido que le dieron. Y por último voy a agregar aceite de girasol, que va a ser media taza. Y este es el último ingrediente que vamos a estar necesitando para esta receta. Entonces ahora lo único que nos queda es comenzar con el batido. Pueden hacerlo con un batidor de globo o de mano, como el que estoy usando yo en el video, o bien pueden hacerlo con una batidora eléctrica. No hay ningún problema. Incluso yo les digo que en algún momento, cuando yo no tenía batidor de mano como este, usaba un tenedor y también lo pueden hacer. Lo importante acá es batir con paciencia al comienzo, porque van a ver que les va a costar un poquito, pero no pasa nada. Simplemente es cuestión de persistir un poquito más
hasta que ustedes vean que ya no se ve visiblemente pedazos de harina. Entonces yo les recomiendo que para esta parte de la receta ustedes se pongan ahí en el celular alguna cosa que les guste ver, alguna serie, alguna peli, con calma, con paciencia, lo van batiendo. Van a ver que nada, en 3-4 minutos ya va a estar completamente desaparecida toda la harina y todo bien mezclado. Y les voy a mostrar acá un poco más de cerca lo que quiero que vean. Cuando ustedes batan, hagan este movimiento para que el aire pueda ingresar adentro de la mezcla. Y después lo que van a hacer es dejar de batir y ver si empiezan a salir burbujas. ¿Ven que ahí comienzan a salir burbujas? Bueno, esto me lo enseñó mi mamá hace muchos años cuando yo estaba soltera y me dijo que esa era una buena señal de que el bizcochuelo te iba a quedar bien aireado, bien esponjoso y de que no ibas a tener después problemas para que se levante bien la preparación. Entonces siempre tenés que fijarte que salgan bastantes burbujitas de aire, así como se puede ver en el video. Esta mezcla la verdad que está muy buena, ves que está muy lisita, ya no tiene pedazos de ni grumos de harina, ni huevo separado por un lado y por el otro. Mira todas las burbujas. Cuando lo veas así es porque ya estás lista o listo para dar el siguiente paso. Yo voy a estar utilizando una jarrita que tenga pico, así como esta, cualquier jarrita. ¿Para qué? Porque ahora voy a ponerme a llenar los moldes. Y si yo lo lleno utilizando el bowl de vidrio me va a quedar muy pesado y se me puede derramar todo. Ahí me queda más mezcla para después seguir llenando. Y estos son los moldes que voy a estar utilizando. Son moldes de aluminio aptos para horno y acá te dejo las medidas de los moldes. Podés usar esta medida o podés usar, por ejemplo, la mitad de tamaño de este molde. Si vos, por ejemplo, querés hacer para un cumpleaños de tu hijo o lo que sea y querés hacer en una mesa dulce, podés usar la mitad de tamaño de estos moldes y te van a quedar más chiquitos. Te van a salir el doble o el triple de cantidad de lo que me salió a mí. Te podrían salir 36 o 40 y pico de bizcochuelitos. Y te va a quedar bárbaro. Esto yo lo mandé al horno 180 grados por 20 minutos y así es como me salieron. Lo fui mandando al horno en tanditas de 6, lo sacaba y volví a meter otros 6. Te quería decir que cuando llenes los moldes, más o menos 1/3 del molde lo tenés que llenar. Como mucho a la mitad, pero a la mitad ya es mucho. 1/3 del molde está bien, porque si no se te van a rebalsar. Porque acuérdate que esto al tener polvo de hornear o bien ser harina leudante, se levanta muy bien. Y ahora lo podés decorar como vos quieras. Yo en este caso le voy a poner dulce de leche. Vos lo podés pinchar y agregarle almíbar, le podés poner crema, depende de lo que vos consigas en tu país. Ese es el pico que estoy usando. Y ahora le agrego unos chocolates blancos, unos chips, y también le voy a agregar una cereza para decorar. Todo esto es opcional y es como vos quieras. Esto lo podés usar para vender, lo podés usar para una fiesta, para un cumpleaños, o si vos querés animarte a empezar a hacer catering para eventos. Estas son cositas que vos podés ir agregando, como te digo, en moldes más chicos, porque estos moldes son grandes y te van a salir 18 bizcochuelos grandes que una sola persona por ahí no se lo acaba, pero sí más chiquitos para una persona está bien. Espero que te haya gustado, salió muy rico, espero que te suscribas al canal, que me des un like y nos estamos viendo muy pronto. Gracias por ver hasta acá y te mando un abrazo muy grande. Adiós.